Hay una inquietud fenomenal. El mundo está en vilo. ¿Rusia puede invadir a Ucrania? Hablamos con Inés Capdevila, que nos va a ayudar a entender qué puede pasar en las próximas horas. Hay una reunión importante. Inés, buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hubo una reunión esta mañana entre el secretario de Estado Antony Blinken y el canciller ruso Sergei Lavrov. Acordaron seguir negociando, que es una buena noticia, básicamente porque hasta ahora se creía que esta situación no tenía salida e iba a derivar efectivamente en una invasión a Ucrania por parte de Rusia y una consiguiente respuesta de la OTAN, que es la organización legado de la Guerra Fría, por la cual Estados Unidos y otras potencias europeas se comprometen a salir en defensa de todos los países miembros de esta organización, entre los cuales hay varias repúblicas de la ejida de la ex Unión Soviética. ¿Clara? Inés, el núcleo del conflicto, ¿cuál es? Es una gran pregunta y es muy difícil de descifrar porque son varias las explicaciones que se encuentran en Occidente y también en Rusia. La primera es Vladimir Putin. ¿Y qué hay detrás de Vladimir Putin? Bueno, acá hay que hurgar un poco en razones históricas y en razones no tanto ideológicas, pero sí políticas. Las históricas, ¿cuáles son? Vladimir Putin cree que Rusia debería ser una potencia imperial, que tiene todo para hacerlo y que uno de los mayores errores geopolíticos del siglo XX fue que la ex Unión Soviética se desmembrara y que fuera prácticamente cercada por Occidente. Ahora, ¿tiene que ver eso con que estamos frente a un ex miembro de la KGB o alineado con el Partido Comunista? No, no es una cuestión ideológica, es una cuestión del espíritu ruso. Es una cuestión de la ambición rusa, que lo mismo sucedió con los zares y antes también, la ambición rusa de exceder más allá de sus propias fronteras y crear toda una región que lo tenga como protagonista central. Esto es probablemente la gran razón que hoy maneja a Putin. Hay otras razones, Hugo y Clara, una razón política. En 2014, cuando Putin anexó Crimea, luego de invadir Ucrania, la última invasión a Ucrania, su popularidad tuvo un pico. A partir de allí vino en descenso. Hoy está bien, tiene un porcentaje de popularidad que ronda el 60%, según la institución Levada, que es probablemente la más confiable de Rusia. No aparenta poco, 60% de popularidad, pero para Putin es acostumbrado a un 80% por invasión de Crimea. Ahí hay otra razón. Y lo otro fundamentalmente es que Putin no quiere tener a Estados Unidos y a sus aliados, es decir, las potencias europeas, en la puerta de su casa, que es Ucrania. Claro, y muchos dicen que es una amenaza más bien de Rusia, que finalmente Ucrania puede defenderse si esto se efectiviza, pero ¿cuál es la reacción del mundo? ¿Apoyará a Ucrania o no? Hablamos con Víctor Chernuski, está en Rusia y nos va a contar detalles desde el lugar de los hechos. ¿Hay invasión por parte de Rusia a Ucrania o es más una pelea tipo Guerra Fría esta? ¿Cómo va? Saludos, colegas. Sí, les estoy hablando desde Rusia, desde Moscú. Soy moscovita. De hecho, yo voy entonces a trasladarles cómo lo vemos desde Rusia. Bien, entonces, si hablar sobre una invasión, lo que vemos aquí es una invasión de la OTAN, que no deja de acercar sus infraestructuras militares a nuestras fronteras desde la desaparición de la URSS, a pesar de que prometieron no hacerlo. Entonces están colocando sus armamentos, sus tropas, cada vez más cerca en las zonas sensibles para la seguridad rusa. Así que es eso lo que ocurre, y lo que dice Rusia, es decir, son nuestras líneas rojas, que no pueden, que por ejemplo, si Estados Unidos, si la OTAN instala sus infraestructuras o misiles en Ucrania para conseguir Moscú, este misil solamente necesitará unos 7 o 10 minutos, tal y como decía Vladimir Putin. Entonces yo creo que una explicación clarísima del porqué de la preocupación de Moscú. Algo de lo que no se dice, sino que se habla de una presunta invasión rusa a Ucrania, ¿no? Te hago una pregunta. ¿El presidente Putin tenía mejor relación con Trump que con Biden? Bien, yo creo que hablar sobre una buena relación con Estados Unidos, sobre todo en los últimos años,
sí que hay matices, pero en términos generales yo creo que había, digamos, pocos momentos alentadores, ¿no? Sanciones, amenazas, y ahora vemos dónde estamos con un presidente demócrata, así que yo no me atrevería a decir si era mejor la situación o no. Me parece que si a juzgar por el desarrollo de los acontecimientos en los últimos 10, 15 años, llegamos a un punto bastante lógico, sea Trump, sea Biden, sea Obama, en la Casa Blanca, es así como lo vemos acá en Rusia, ¿no? Inés, ¿tenés una pregunta para el periodista ruso? Bueno, está congelado, Inés. Sí. Queremos preguntarle, interesantísimo, es la otra visión la que nos ofrece Víctor desde Rusia. ¿No es la amenaza entonces, según tu mirada, de Putin al gobierno ucraniano, sino al revés, Ucrania y los países aliados? Cuando hablamos de países aliados hablamos de, bueno, hablamos de la Unión Europea, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Gran Bretaña y por supuesto de la OTAN. Bien, entonces, primero, las autoridades rusas ya han reiterado en numerosas ocasiones para qué necesitan esta presunta invasión a Ucrania. Además que las tropas rusas nunca están en su territorio nacional. Y la pregunta entonces, ¿qué es lo que hacen soldados norteamericanos, por ejemplo, en Polonia o en países fronterizos con Ucrania? ¿Qué es lo que están haciendo sus soldados y sus instructores en Ucrania, los británicos? ¿Qué están haciendo sus armas del Reino Unido, de Estados Unidos en Ucrania? Entonces, ¿quién está acercando a quién? Esa es una muy buena pregunta, primero. Además que es una locura pensar que Rusia tiene pensado invadir Ucrania. Porque entonces, obviamente, eso sería todo. Yo creo que todo el mundo entiende qué es lo que eso significaría. ¿Alguien piensa que Rusia quiere una gran guerra? Yo creo que no. Además, Rusia, hay que decir que lo que propuso a Estados Unidos son garantías de seguridad, donde propuso mutuamente rebajar la tensión, no colocar misiles, por ejemplo, fuera de territorios nacionales, y otras iniciativas que comprenden justamente borrador ruso de garantías de paz, algo que fue rechazado. Y entonces estamos donde estamos. Así que muchas esperanzas acá en Rusia con respecto a buen resultado de estas conversaciones que se mantienen con Estados Unidos y con altos cargos europeos. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy hay cancilleres de Estados Unidos y Lavrov se reunieron, ¿no? Bien, entonces, belicismo aquí no hay. Pero, y una cosa que también quiero decir, entonces dicen ¿y qué tiene que ver Rusia? ¿Y por qué a Rusia le preocupa que se están acercando y que están instalando fronteras en países fronterizos? Pero cuando surgió la información de que probablemente, eso también es una fake news, pero no obstante, que Rusia estaría pensando en colocar sus armas en países amistosos en América Latina, que es como lo que Venezuela, como Venezuela, por ejemplo. Sí, Venezuela y Cuba. ¿Qué es lo que dijeron inmediatamente desde Estados Unidos? Que la respuesta va a ser muy dura. ¿Y por qué les preocupa? No se trata del territorio de Estados Unidos. Lo mismo ocurre acá en Ucrania, muy cerca de Rusia, muy sensible para la seguridad rusa. A tu juicio, ¿estamos más cerca de la paz o de la guerra? Saben, buena pregunta, es una buena pregunta. Yo creo que mi silencio es el de muchas personas que saben más que yo y que yo creo que estamos en un momento grave. Y el hecho de que estemos hablando ahora mismo, yo creo que es una muestra de ello. Y lo que quiero decir es que desde Rusia a nadie le ocurre, nadie quiere, ni políticos, ni ciudadanos de a pie, como es mi caso, que la situación alcance, digamos, esto. Pero bien, yo tampoco quiero robarles el tiempo, pero sí analizar toda la situación como si fuera un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces hay un jugador que mueva sus fichas y a Rusia se le dice que no reaccione. No, que ahora mismo se te van a comer el rey en ese tablero, pero no te preocupes, no van a hacerlo. Entonces yo no sé si entiendo más o menos correctamente, pero hay movimientos, hay una visión que no se ve desde acá. Y bien, entonces yo un poquito explico cómo se ve la situación desde Rusia, ¿no? Vos estás en Moscú y es un informe interesantísimo el que nos estás brindando, porque es la otra mirada que en general se difunde. Incluso se habló de alguna posible guerra de guerrillas que de un lado o del otro de esa frontera entre Rusia y Ucrania puede suscitar el comienzo del fin de la paz. De eso se habla, que las tensiones entre las partes, las tensiones entre, así diríamos en términos generales, Rusia y la OTAN, llegaron a un punto donde un chispe, ¿no? Como que puede hacer explotar esa pólvora, ¿no? Y de eso, esos llamamientos, de ahí provienen estas conversaciones. Pero lo que deja claro Rusia es que
es que se trata de una cuestión de su supervivencia. Correcto. Ya decía, yo creo que esos datos que yo acabo de decir sobre cuántos minutos necesita un misil para alcanzar la capital rusa si es instalado en Ucrania, yo creo que son datos que hablan por sí solos, ¿no? Entonces, yo creo que es responsable, aquí comprensible, la postura del gobierno ruso, ¿no? Entonces, si ve sus tareas como proteger a la población, entonces aquí lo consideramos que lo hacen correctamente. Como dijo el experto, que más del 70% de la población apoyan al presidente. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta de lo que ocurre y lo vemos así. Víctor, muchas gracias por el contacto. Muy bueno tu informe, interesantísimo. Hasta pronto. De nada. Saludos. Y desde Rusia a Mar del Plata.